Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicades.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Entonces, el día de hoy hablamos de cómo funciona la motocicleta, qué es lo que puede fallar, en qué hay que fijarse, etcétera, etcétera, etcétera. Además de tratar de entender, ¿cierto?, qué es lo que pasa dentro de la motocicleta y por qué hay que hacer o no hacer ciertas cosas. Ya, súper, súper importante. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro, ¿cierto? Recordemos que un siniestro es un accidente, ¿ya? Es lo que conocíamos antiguamente como un accidente, ahora se conoce como un siniestro. En realidad, desde que yo soy chico que me vienen diciendo que ocupar la palabra accidente estaba mal utilizada porque normalmente los accidentes eran cosas inevitables. Y muchas veces, cuando pasaban los accidentes de tránsito antiguamente, sabíamos que esos accidentes se podrían haber evitado, por ejemplo, si los conductores hubieran sido un poco más cuidadosos, por ejemplo, hubieran dejado un poquito más de distancia o hubieran ido más lento, por ejemplo. ¿Ya? De ahí viene el cambio, ¿cierto? En la forma de decir, de hablar, cuando hablamos de mantenimiento y cuando hablamos de, eh, bueno, una cosa es mantenimiento y, perdón, cuando hablamos de siniestro y cuando hablamos de accidente, ahí sí, se me estaba leyendo esa palabra ahí, estaba hablando con la boca y leyendo con los ojos, entonces se me confundió. Ya, entonces es importante entender, ¿cierto? En esta primera clase del ciclo, que accidente y siniestro son dos cosas importantes que debemos de entender que entre comillas son lo mismo, pero que en realidad no son lo mismo. Los accidentes son cosas que son inevitables. Y si yo puedo evitarlo, entonces no califica como un accidente. ¿Ya? Pongamos mucha atención siempre en eso. Dice, una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro, como un automóvil, perdí, ahí sí, u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas tales como el tamaño y el peso. Es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, qué tipo de lubricación y refrigeración, y acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿Ya? Ese último punto lo vamos a explicar con un poquito de detención, ¿cierto? Porque es muy, muy importante, queridos amigos, ya es muy importante. Cuando hablo de el tipo de mantenimiento, es lo que debo hacer para que el vehículo se mantenga por más tiempo funcionando bien, ¿ya? Cuando hablo de mantenimiento, estoy hablando de lo que debo hacer para que el vehículo se mantenga funcionando bien.
Dice, aparte de eso, dice que debo conocer, por ejemplo, el tipo de lubricación. Denme un minuto, por favor, necesito atender una llamada. Denme un... Ya, disculpen amigos, pero necesitaba atender una llamada a solucionar un problema que había en mi casa. Ya, entonces, estábamos hablando del mantenimiento, ¿cierto? Debemos saber lo que debemos hacerle a la moto, ya no necesariamente nosotros, pero cambio de aceite, cambio de correa, cambio de cadena, lo que tenga lo que corresponda a cada uno de los modelos de moto que tengamos, ¿cierto? Después dice el tipo de lubricación, ahí quedamos. El tipo de lubricación, ¿cierto? Es muy importante porque hay motos que queman naturalmente aceite, como son las dos tiempos, y motos que hay que cambiarle el aceite como son las de cuatro tiempos. ¿Ya? Y es muy importante la lubricación en cualquier motor y en realidad en cualquier máquina. La lubricación es muy importante porque las máquinas se basan en articulaciones, en cosas que rozan, en cosas que raspan, ¿cierto? Y es muy necesario siempre el tema de la lubricación. También en los motores es muy importante el tema de la refrigeración. Los motores son máquinas térmicas, pero el tema es que nosotros de los motores no queremos la parte térmica, queremos la parte mecánica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que los motores producen mucha temperatura y que esa temperatura no la aprovechamos, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura sube, 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 sube y tenemos un problema. Estos motores, ¿cierto? Con estas temperaturas que van subiendo, es muy importante que podamos evacuarla, ¿ya? Evacuar, eliminar, sacar esa temperatura, controlar la temperatura de los motores. Y eso lo hacemos a través de los sistemas de refrigeración, que pueden ser con agua o pueden ser sin agua. ¿Ya? Refrigeración sin agua le llamamos refrigeración por aire y la refrigeración por agua le llamamos refrigeración líquida. ¿Ya? Tenemos de las dos en las motos. En las motos tenemos muchas variaciones de tecnología. Tenemos motos de un cilindro, de muchos cilindros, tenemos motos de dos tiempos, de cuatro tiempos, tenemos motos con refrigeración líquida, tenemos motos con refrigeración por aire, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay muchas variantes, por eso es muy importante entender, ¿cierto?, qué es lo que nosotros estamos manejando y cuál es su cuidado especial. Veamos un poquito qué dice este video.
Bueno, ahí, como dice el video, ¿cierto? Deme un segundo. Como dice el video, ¿cierto? Tenemos tamaño y peso en la moto. Obviamente el tamaño para poder calcular más o menos por dónde va a pasar y por dónde no va a pasar la moto. Y el peso. Hay una diferencia muy grande entre una motocicleta pesada y una motocicleta liviana. Además, el motor. Los motores en las motocicletas, así comúnmente, no me estoy yendo a los extremos, tenemos de 125 y tenemos de 1000 centímetros cúbicos. Imagínense la diferencia, casi 10 veces más entre esos dos. Y ahí todos los intermedios, ¿cierto? Tenemos 125, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 y de ahí incluso más. Hay motos que son de 2500 centímetros cúbicos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas diferencias, inclusive entre dos motos que son 150, las dos 150, pueden haber diferencias importantes en términos de potencia, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes entiendan ese concepto, ¿ya? Eh, la diferencia de motores es muy grande, por lo tanto, no da lo mismo si yo me subo a esta, a esa o a la de allá, ¿ya? Las motos, a las motos debemos tenerles cuidado, debemos tenerles respeto, ¿ya? Tenemos motor, tenemos mantenimiento, ¿cierto? Y tenemos lubricante, eso ya lo hablamos. Importante es entender que el tamaño, el peso y el motor pueden hacer la diferencia entre tener y no tener un accidente, ¿ya? Cuando habla de un segundo, bueno, cuando habla del chasis, ¿cierto? Está aquí, en esta parte. También es importante saber que en esta zona de acá se ubica un número de chasis. Normalmente en las motocicletas va en este lugar, ¿ya? Esto que está aquí es el cabezal de dirección. Ese cabezal de dirección permite, ¿cierto?, que se pueda unir el chasis a las telescópicas delanteras y normalmente, como les digo, aquí va escrito, ¿cierto? Va escrito ahí ¿cómo se llama esto? Un código, ¿cierto? Alfanumérico que tiene 17 dígitos y que indica, tiene 17 dígitos, y que indica si ese vehículo es, indica si ese vehículo es o no, ¿cierto? Un vehículo, como les dijera yo, un robado, por ejemplo, si es un vehículo robado, si es un vehículo clonado, ¿ya? Si es un vehículo que tiene algún tipo de problema con la justicia, lo va a acusar el número de chasis. Porque con el número de chasis yo puedo realizar las averiguaciones de qué pasó con ese vehículo, de a quién está, de a qué nombre está ese vehículo, ¿ya? Entonces es muy importante, mis queridos amigos, ¿ya? Entonces, tenemos número de chasis en esta zona. Después, seguimos, ¿cierto? Cuando habla de bueno, aquí en esta zona, cuando hablamos de las telescópicas, estamos hablando de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parte se mete dentro de esa parte y permite que la rueda se vaya para arriba y para abajo, dándole así amortiguación a la motocicleta, ¿ya? Cuando hablamos de resorte, ¿cierto? En forma de espiral, estamos hablando de esto que está acá, ¿ya? Eso que está ahí. Y o pueden ser independientes para el lado derecho y el lado izquierdo. En la moto con tecnología un poquito más antigua, un poquito más básica. Aunque en realidad también esas motos de tecnología no utilizan monochoc, sino que utilizan trasero, podríamos decirlo
eh, en palabras fáciles, ¿ya? Se me cayó la señal. Ya, ahí estamos nuevamente, discúlpenme. Ya, entonces estamos con eso. Y le estaba hablando, ¿cierto?, acerca de esta suspensión, que puede ser simple o, no sé, es que es medio confuso, porque cuando son monochoc se entiende que es como una moto, una tecnología más avanzada. Pero también existen que tienen shock a los dos lados digamos, del asiento de la moto y que llegan hasta los dos lados de la rueda de la moto, ¿ya? En esos casos, ¿cierto? Podríamos decir que es como de tecnología más antigua, las motos así como de cartero son como más así, pero la verdad de las cosas es que también hay motos modernas que son así, que son motos modernas pero estilo vintage, ¿cierto? Que son así, con esos amortiguadores, uno a cada lado. Ya recuerden que todos los amortiguadores trabajan con aceite, ya en la moto, delantero y tercero, por lo menos la mayoría de ellos trabaja con aceite, queridos amigos. Ahora vamos a hablar un poquito del motor. Dice que como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Significa que tengo dos motores que son similares, ¿ya? Que sirven entre comillas para lo mismo, pero tienen un funcionamiento distinto, ¿ya? Aquí, en este motor que está acá, ¿cierto? En este motor que está acá, estamos hablando de un motor de dos tiempos. Y en este motor que está acá, estamos hablando de un motor de cuatro tiempos. Este motor, entre esto que está aquí, que se llama válvula, ¿cierto? Y el pistón, podemos reconocer fácilmente que es un motor de cuatro tiempos. ¿Por qué? Porque este motor, ¿cierto? Eh, es un motor, el funcionamiento de este motor, digamos, es, entre comillas, más lento que este, ¿ya? Entre comillas. Todo es un poco entre comillas aquí. Pero la diferencia importante que ustedes tienen que conocer sí o sí es que los motores de dos tiempos son mucho más contaminantes que los motores de cuatro tiempos. Si nos ponemos a analizar y a pensar, los motores de cuatro tiempos son los que más se utilizan en la vía pública actualmente. ¿Ya? Los motores de cuatro tiempos son los que están montados absolutamente en prácticamente todo lo que anda por la vía pública, por la calle, ¿cierto? Actualmente. ¿Por qué les digo esto?
Porque antiguamente también existían motos, ¿cierto?, de dos tiempos y que se vendían para andar en la calle. ¿Ya? Hasta hace unos años atrás, algunos modelos inclusive quedaban, ¿ya? Pero ya varios años atrás. En la actualidad, de lo que se vende para la calle, me atrevería a decir que el 100%, si no muy cerca de eso, es de cuatro tiempos. Obviamente hablando de motores que consumen gasolina, ya dejando afuera todo lo que puede hacer eléctrico y todo eso, que eso es un tema totalmente aparte, ¿ya? Estos motorcitos, ¿ya? De cuatro tiempos, se llaman así porque este pistón baja, sube y recién hay una explosión. Este pistón baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Entonces, por cada explosión, este se mueve dos veces. En cambio acá, por cada explosión, se mueve cuatro veces. Porque explosión, baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Esa es la diferencia, o una de las diferencias, que hay entre un motor de dos tiempos y un motor de cuatro tiempos. Ahora, cada vez que se mueve el pistón, este eje que está acá da media vuelta. Por lo tanto, para generar un impulso aquí, esto tiene que dar cuatro vueltas. Y acá, para generar, perdón, dos vueltas, no cuatro, dos vueltas. Y acá, para generar un impulso, solamente una vuelta. ¿Ya? Porque este baja, sube, explosión, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. Este. Explosión, baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. ¿Ya? Esa es la idea, queridos amigos. ¿Ya? Esa es la idea, queridos amigos. Ahora, de aquí hay válvulas, aquí no hay válvulas. Estas válvulas aquí no se ven tan bien, ¿cierto? Pero estas válvulas que están acá, lo que hacen es abrirse y cerrarse. Abrirse y cerrarse. En cambio acá, la única forma de que se abra un lugar para que pueda entrar aire y combustible es que esto baje por debajo de este nivel, ¿cierto? Y que el aire entre por aquí. Entra, se pone arriba del motor, ¿cierto? Después esto va subiendo, va comprimiendo, explota, ¿cierto? Baja y cuando viene a entrar el nuevo aire por acá, ¿cierto? Arrastra al antiguo, a la gasa de escape, digamos que están aquí, lo arrastra hacia el otro lado del motor para obviamente llevarlo al escape. Ahora, otra cosa muy importante es que este motor, ¿cierto? Es más inquieto, es más violento, el motor de dos tiempos es más violento que el motor de cuatro tiempos. ¿Por qué? Porque cada vez que sube, ¡pum!, un impulso. ¿Ya? Por lo tanto, cuando aceleran, la aceleración de este motor es mucho más brusca. Se dice que los motores de dos tiempos son más inquietos, ¿ya? Son más, podríamos decir, son más chúcaros, ¿ya? Si lo comparamos con un caballo. En cambio, los motores de cuatro tiempos son más suaves, son más relajados, ¿ya? Muy, muy importante, queridos amigos, ¿ya? Muy, muy importante, queridos amigos. Bueno, y otra cosa importante, importantísima, que creo que la dije ya, pero la voy a reafirmar, porque es importante, muy, es que los motores de dos tiempos ya no se utilizan prácticamente para la calle, porque son muy contaminantes.
Si ustedes han visto un motor de motosierra, por ejemplo, la echan a andar, ¡rum! y cuando, y cuando está funcionando, ¿cierto? Bota mucho humo. Ya, aunque el motor está bueno, igual tira humo hacia afuera. Ese humo es contaminación. Si lo ponemos en una moto, la verdad que funcionan bastante bien, pero contaminan mucho y contaminan por mucho rato, ¿ya? Por eso es que ya prácticamente no se utilizan los motores de dos tiempos en la vía. Pero sí los de cuatro tiempos. ¿Por qué? Porque los de cuatro tiempos, al no quemar aceite de forma constante, lo que hacen es dejar el aceite separado en un lado y la gasolina separada en otro lado, y funcionar sin quemar aceite de forma natural, por lo menos. O sea, están hechos, fabricados para que ojalá no quemen aceite. Pero la verdad, la práctica, digamos, es que sí queman aceite también, pero muy poco. Realmente muy poco. Tampoco que a veces no se alcanza a notar entre que le eché aceite y en que ya lo tengo que cambiar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito de un tema muy importante que me preocupa, es el sistema de lubricación. ¿Qué es el sistema de lubricación? Denme un minuto, por favor. ¿Qué es el sistema de lubricación? El sistema de lubricación es todo lo que tiene que ver con el aceite. Y acá principalmente vamos a estar hablando del sistema de lubricación, ¿cierto? Del motor de cuatro tiempos. El motor de cuatro tiempos es aquel que tiene su aceite separado y que no busca quemar su aceite, que evita quemar su aceite. ¿Para qué se usa el aceite en el motor de cuatro tiempos? Principalmente para lubricar. ¿Y qué significa lubricar? Significa que no haya roce, ¿ya? Significa que no haya roce, ¿ya? Entre más roce hay, más temperatura hay y más energía se consume. Por lo tanto, yo no quiero consumir energía en el propio roce del motor. Quiero que el motor en su propio funcionamiento consuma la menor cantidad de energía posible. Por lo tanto, así voy a estar gastando la menor cantidad de combustible en vano. ¿Ya? Como yo gasto, como yo voy a gastar menos combustible, entonces lo que yo voy a lograr, ¿cierto? Es como yo gasto menos combustible, lo que yo voy a lograr es una mejor eficiencia de mi motor si yo tengo una muy buena lubricación. Y además, que es lo importante, lo más importante de la lubricación, es que yo voy a alargar la vida útil del motor, ¿ya? Por eso, por eso lubricamos, ¿ya? Si usted pone un buen aceite, su motor va a durar harto tiempo. Si usted pone un aceite ahí nomás, entre Tongoy y Los Vilos, ese aceite no va a ser un aceite, ¿cierto?, que va a cuidar mucho su motor. Ahora, ojo, no estoy hablando de que usted ponga el aceite más caro que hay en el mercado. No, para nada. Lo que sí me interesa es que usted, el aceite que le ponga, sea un aceite que cumpla con todas las normativas posibles, ¿ya? En realidad con todas las normativas necesarias, que normalmente va a ser API o va a ser ACER, ¿ya? Obviamente nos podemos poner a hilar más fino, pero ese es como el de este, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lubricación, ¿cierto? El lubricante, el aceite, el fabricante le va a pedir un aceite, por ejemplo, 1040.
o por ejemplo 20-50 o 5-30, ¿ya? Ese aceite lo que va a hacer es que pueda el aceite funcionar bien dentro del motor por lo delgado o grueso que sea, ¿ya? Es decir, si esos números, esos distintos números, indican si al aceite le cuesta más o menos fluir, deslizarse por algún lugar, ¿ya? Ustedes se fijan, hay líquidos que yo lo he hecho en una parte y se escurre para todos lados, como el agua. ¿Ya? El agua siempre busca el lugar más bajo para ir. Pero hay otros líquidos, como por ejemplo la miel, ¿ya? Que yo lo he hecho, cae y sí se estira, sí se desparrama, digamos, pero se desparrama de forma muy lenta, ¿ya? Y como se desparrama de forma muy lenta, podemos decir que la miel es más viscosa que el agua. Lo mismo pasa con los aceites. Hay aceites más viscosos que les cuesta más recorrer ciertos lugares y aceites menos viscosos que llegan más rápido y con menos dificultad a más lugares, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de los motores, ¿cierto? De 4 tiempos, estoy hablando de un motor que tiene su aceite separado del combustible. Además, el aceite se levanta desde la parte baja del motor hasta la parte alta por medio de una bomba de aceite. El aceite se tira a presión dentro del motor. ¿Ya? En algunas partes se va por unas cañerías, ¿cierto? Y esas cañerías podríamos decir que llegan justo a donde uno tiene que lubricar. Y en otras partes del motor el aceite es lanzado, se tira un chorro de aceite a una parte del componente para que, para que ese componente se vaya limpiando, o sea, no limpiando, lubricando, ¿cierto? También limpiando, pero lubricando principalmente. ¿Ya? Entonces, el aceite siempre debe controlarse por las pautas del fabricante. Eso significa que debo tener un aceite que funcione, ¿cierto? O sea, el fabricante me va a decir qué aceite me va a funcionar mejor en mi moto, ¿ya? El fabricante, no el concesionario, ¿ya? Ahí hay un dato bien freak, ¿cierto? Bien importante también, y es que a veces el concesionario en el país donde se vende la moto o el vehículo cambia la marca de lubricante recomendada por el fabricante. ¿Ya? El fabricante puede recomendar una marca de color, no sé, Calypso, ¿ya? Y y el concesionario te recomienda otra marca de color azul, por ejemplo. Las dos a lo mejor tienen el mismo producto o muy parecido, pero lo que te está mandando el fabricante es lo que prima por sobre cualquier otra cosa, ¿ya? También uno puede comprar un aceite que no sea la misma marca que dice el fabricante, pero sí, siempre que sea el mismo grado y la misma normativa, ¿ya? Y comprar el aceite en lugares establecidos, en lugares que realmente se vea que venden aceite siempre, ¿cierto? Se vea que tienen flujo, que tengan, ¿cómo se llama esto? Que tengan, ¿cómo se dice eso? Prestigio, ya, que tengan prestigio. ¿Por qué? Porque el tema de los aceites también de repente hay gente que se pasa de lista, ya. Aunque ustedes no lo crean, los aceites también los pueden llegar a falsificar. No se ve tanto, ya, en lo que yo sé, no se ve tanto, pero puede pasar, ya. Así que siempre traten de comprar aceite eh, en lugares establecidos. Denme un segundo, por favor, nuevamente.
Ya. Sí, discúlpenme, queridos amigos. Ya, entonces, muy importante, queridos amigos, la lubricación. La lubricación, recuerden que es disminuir el roce. Si yo tengo dos metales que se están rozando, aunque sean lisos al ojo humano, son lisos, pero microscópicamente no son lisos. Tienen crestas que se llaman, tienen como cerritos, granos, ¿ya? Que al frotarse uno con otro se van chocando uno con otro, esas superficies se van desgastando, ¿ya? Y se van rompiendo y eso genera pérdida de material, perdón, genera pérdida de material y que finalmente ya eso no sirva para nada, ¿ya? Así que es muy importante eso, queridos amigos, ¿ya? Entonces los motores de cuatro tiempos, una bomba de aceite, siempre controlo el aceite, ¿cierto? Con la pauta del fabricante y el motor de dos tiempos que, ¿cierto? Quema aceite para su funcionamiento. Mezcla el combustible con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? Recuerden siempre que el motor internamente tiene unos conductos, unas galerías, unos túneles, ¿ya? Están conectados a la bomba de aceite, que por esos túneles viaja el aceite por dentro del motor. A veces es un hoyo, ¿cierto?, en el motor, un túnel en una parte del motor. A veces es una cañería, a veces es una manguera, ¿cierto? Entonces el aceite pasa por muchos ductos, queridos amigos. Ahora vamos a hablar acerca del famoso sistema eléctrico. ¿Qué es el sistema eléctrico? Es el que permite que nosotros podamos prender las luces, prender la radio, prender las calefacciones, es que la moto tiene esas comodidades, ¿cierto? Pero la verdad es que la gran mayoría de las motos tiene muy poquitas cosas eléctricas. El tablero, las luces y no sé qué más en este momento, ¿ya? ¿Qué les quiero decir yo? Quiero decir que los sistemas eléctricos de las motos son muy eh, débiles, por decirlo así, no se dice débiles, son muy delicados, eso quería decir, ¿ya? Los sistemas de las motos eléctricos son muy delicados. Entonces, si la moto no trae xenón o no trae luces LED, idealmente que usted no le haga inventos raros. ¿Por qué? Porque lo que produce el magneto de la moto, lo que produce el generador eléctrico de la moto, normalmente viene más o menos justo con lo que la moto necesita para funcionar bien. Si usted empieza a hacer instalaciones, ¿cierto? Es muy probable que usted rompa ese equilibrio y que ese equilibrio, ¿cierto? Termine haciendo fallar su moto, ¿ya? Entonces, muy importante el tema de los equilibrios de energía eléctrica en la moto. Si no es estrictamente necesario, yo le diría que no le haga modificación al sistema eléctrico. Y si usted le quiere poner algo, algún accesorio, algo así, y no está 100% seguro de dónde sacar electricidad, mejor es que haga una instalación nueva, completamente nueva, y que la ponga, ¿cierto?, en la batería directamente, ya con su relé, con su fusible, con todo, pero aparte. Cosa de que si le da algún problema, usted saca eso y listo. No tiene más necesidad de arreglar o hacer cualquier otra cosa, ¿ya? Yo les recomiendo eso, queridos amigos, ¿ya? Ya, y ahora vamos a hablar acerca de, obviamente siguiendo con el tema del sistema eléctrico, vamos a hablar acerca de la famosa batería. La batería es un acumulador de carga. ¿Qué significa eso? Que mientras la moto está funcionando,
acumula energía para cuando la moto deje de funcionar. Ese es el principal objetivo de la batería. ¿Por qué? Porque con esta energía que estamos acumulando y estamos guardando, ¿cierto? Vamos a poder echar a andar nuevamente el motor de la moto. Esa es la idea básica y principal. Dice la batería, la energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la batería es lo que cargamos. Pero la energía en realidad antes de la batería venía del generador que tiene la moto, ¿cierto? Que se le conoce como magneto, ¿ya? Se le conoce también como estator a veces, que es una especie de alternador, ¿ya? Este lo que hace es transformar el movimiento del motor, el giro del motor, en energía eléctrica, tal como lo hace una represa, ¿cierto? A una cantidad increíblemente grande, obviamente, ¿cierto? Pero tal como lo hace una represa, también lo hace la moto, ¿cierto? A través de un movimiento genera electricidad, ¿ya? Y esa electricidad se utiliza para cargar la batería. Y como cargamos la batería, ¿cierto? La gracia de esto es que yo pueda acumular esta energía para volver a echar a andar la moto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, imaginemos que la moto tiene radio. Nos ponemos a escuchar radio con el motor apagado, que pasa en los autos también. Y después vamos a echar a andar la moto y la moto no para. ¿Por qué? Porque estuvimos ocupando la energía que era para echar a andar la moto, la estuvimos ocupando para otra cosa. Inclusive cuando la batería ya está más o menos mala, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo le doy contacto y me quedo, no sé, 5 minutos con el contacto dado, después la voy a echar a andar y la batería se baja por completo. ¿Ya? Ahí, en ese momento, ya hay que estar pensando en cambiar la batería por una nueva. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Dice que la batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Recuerda que algunas baterías no necesitan mantenimiento. El mantenimiento ya es o era para las baterías antiguas, ¿ya? Aunque hoy día vi una que tenía unas tapitas, ¿ya? Que se le podía hacer mantención porque se podían abrir unas tapitas que traen. La batería, ¿cierto? Un cuadradito así, y arriba, en la parte superior, tiene unas tapitas, 6 tapitas. Si se le pueden sacar las tapitas fácilmente, es decir, que uno las destornilla, ¿cierto? Y sale la tapita, se ve la tapita y se puede sacar. Ahí es muy probable que uno pueda hacerle un poquito de mantenimiento a la batería, entre comillas, o de mantención. Ahora, ¿en qué consiste ese mantenimiento, esa mantención? Consiste en que debemos, ¿cierto? Eh, consiste en que debemos solamente rellenar el agua destilada que pueda haber perdido la batería. Normalmente cuando las baterías son con mantenimiento son transparentes, o sea, no transparentes, pero translúcidas por lo menos, ¿ya? Demos un segundito, dejen acomodarme un poquito. Las baterías son translúcidas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se ve a trasluz así, se ve un poquito cómo se mueve el líquido dentro de ellas. Como el líquido se ve, yo puedo rellenar y normalmente vienen marcadas con máximo y mínimo, ¿ya? Pero la verdad es que las personas que vayan a hacer esto son muy pocas ya en la actualidad porque la inmensa cantidad de baterías que se venden son baterías de libre mantenimiento.
Como estas baterías son de libre mantenimiento, no hay que hacerles nada. Simplemente uno las compra, las activa, las sella y las deja ahí. Funcionan, 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 funcionan hasta que empiezan a dar algún tipo de problema y ahí se caen. Si el problema lo dan más o menos a los 2 años y medio, ¿ya? 3 años, ya tengo que darme por pagado. ¿Por qué? Porque las baterías, esa es su vida útil. No duran mucho más que eso, amigos, ¿ya? Las baterías duran no tanto tiempo, ¿ya? Duran más o menos entre 2 y 3 años. Ahora, un punto muy importante es que debemos entender que las baterías se echan a perder. Se echa a perder la batería, se puede inflar. Para empezar, puede no aguantar mucho con la carga o descargarse así de la nada. Esa es una. Segundo, puede inflarse. Tercero, puede empezar a calentarse. Cuarto, puede empezar a tener mucho como se me olvidó el nombre le sale como un sarro blanco encima de los bornes, ¿ya? Sulfato, ¿ya? Sulfato se llama eso. Puede tener mucho sulfato, ya que yo la limpio y ya a los 2 días ya de nuevo está empezando a ponerse blanca, ¿ya? Eso puede ser porque la batería está sacando mucho ácido dentro de ella, ¿ya? Entonces cualquier falla, cualquier anomalía, cualquier cosa rara que yo vea con la batería, desconectar tranquilamente, sacar, ¿cierto? Eliminar de forma responsable y poner una batería nueva. Es totalmente normal y está dentro de todos los plazos que usted cambie su batería cada 2 o 3 años. ¿Duele a veces? Sí, a veces el otro día yo cambié mi batería porque del auto, sí, eso sí. Yo tengo un auto, como yo ando en moto, tengo un auto en la casa que ocupo muy poco. Yo sentía que la última batería la había comprado hace muy poco, ¿ya? Y en realidad igual pienso que la había comprado hace muy poco, pero empecé a buscar las conversaciones de cuándo la había comprado, igual la batería ya tenía 2 años, ¿ya? Ojalá me hubiera durado 3 años, pero esa batería ya tenía 2 años. Por lo tanto, ¿qué tuve que hacer? Me costó un poco convencerme, pero comprar una nueva. Listo, al principio pensé que el auto tenía algún tipo de problema, algún tipo de falla, pero era solo eso, había que cambiar la batería, ¿ya? Entonces, muy importante, queridos amigos, entender que la batería no es eterna y que puede tener distintas fallas. Ahora, ojo, que las baterías, si tú las cargas, las cargas, las cargas, las vuelves a cargar, la batería tú sabes que anda media mal, pero tú la cargas con la esperanza que reviva, bueno, en esas cargas la batería puede entrar en cortocircuito y puede provocar una explosión, ¿ya? Y una explosión más o menos importante. Así que ojo con ello, ¿ya? Las baterías no son para jugar. De hecho, los chinos, digamos que antes mandaban baterías de forma más fácil, por decirlo así. En la actualidad es muy difícil que te manden ciertas baterías por avión, por ejemplo, ¿ya? Por el riesgo que tienen de explotar y todo eso. Entonces, las baterías en sí, en general, las baterías pueden llegar a ser bastante peligrosas. Se los digo porque yo vi una batería reventar y es algo realmente impactante con la violencia que revienta, el sonido que hace, etcétera, ¿ya? Y ahora, por último, vamos a hablar acerca de los fusibles, ¿ya? Los fusibles, voy a terminar el tema de los fusibles mañana, pero voy a dejarlo presentado, adelantado al tema, ¿ya? Los fusibles, queridos amigos, son elementos de protección de los sistemas eléctricos, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que saber de los fusibles es que los fusibles no se reemplazan por uno que no sea igual. En el fondo, los fusibles no deben ser cambiados de capacidad. Los fusibles más comunes son los de 10 amperes y son de color rojo. No le puedo poner ningún otro color de fusible. ¿Por qué? Porque esa línea se protege con un fusible de color
rojo de 10 amperes, que la medida es lo más importante. Pero fusibles modernos normalmente se rigen, ¿cierto?, por los colores, que el rojo es de 10 amperes, ¿ya? Entonces, importante, queridos amigos, nunca, si usted saca un fusible de 10, este quemó, tiene que volver a poner otro de 10. Y si ese de 10 se quema rápidamente, significa que hay un problema en el sistema eléctrico. Mañana voy a volver a tomar el tema de los fusibles, ya para hablarlo con más calma. Eso ha sido la clase del día de hoy, queridos amigos. Les mando un gran abrazo. Estoy totalmente abierto a cualquier crítica, ¿cierto? Ojalá no sea destructiva, sino constructiva, pero si algo no les gusta, si algo les causa ruido, si algo consideran que no se dijo bien, que no se hizo bien, eh, coméntenme nomás, ¿ya? Así que eso, les mando un abrazo, cuídense mucho, yo soy Ricardo Cornejo, esto es Prácticas.cl y espero verlos mañana nuevamente. Cuídense mucho, chao, chao. Ahora sí, chao, chao. Ahora sí, chao, chao.